A ver, pensemos en esto por un segundo. El universo entero, desde la estrella más lejana hasta las células de nuestro propio cuerpo, está en un estado de transformación constante. Y el motorcito de todo ese cambio son las reacciones químicas. Así que hoy vamos a ponernos el traje de detective para descifrar el lenguaje secreto de esas transformaciones. Si ya más o menos entendemos cómo los átomos se agarran de la mano para formar enlaces, el siguiente paso lógico es, ¿qué pasa cuando se sueltan y agarran a otra pareja? Bueno, justo ahí es cuando crean sustancias completamente nuevas. Es pasar de ver una foto fija a ver la película completa en movimiento. Bueno, vámonos de lleno a esto. Antes de poder, digamos, leer una reacción, primero tenemos que saber identificarla. O sea, ser un poco como detectives químicos, ¿no? Buscar las pistas que nos digan, ojo, aquí está pasando algo. Porque ¿cómo distinguimos una reacción de verdad de algo como, no sé, que el agua simplemente esté hirviendo? Y aquí está el meollo del asunto. En un cambio físico, como cuando el hielo se derrite, sigue siendo agua, H2O. No cambió lo que es, solo cambió su forma, su estado. Pero, en un cambio químico, la cosa es muy diferente. Tomen el hierro que se oxida. Ahí, el hierro se combina con el oxígeno del aire y ¡pum!, se convierte en algo totalmente nuevo, con nuevas propiedades. Óxido de hierro, ya no es hierro puro. Entonces, ¿cuáles son esas pistas que busca nuestro detective químico? Hay 5 señales principales, como 5 focos rojos. 1. Se forma un sólido de la nada en un líquido. 2. Un cambio de color permanente, y no porque le echamos colorante, sino que cambia por sí solo. 3. Burbujas. Si salen burbujas, es casi seguro que se está liberando un gas. 4. Cambia la temperatura sin que nosotros la calentemos o enfriemos. Y 5. La emisión de luz o sonido. Un pequeño show. Si ven una de estas señales, es casi una garantía de que están frente a una reacción química. Perfecto. Ya sabemos cómo identificar una reacción. Somos buenos detectives. Ahora, el siguiente paso es aprender a escribir nuestro reporte. Necesitamos un lenguaje para comunicarlo, una especie de código universal que cualquier científico en el mundo puede entender. Y aunque a primera vista pueda parecer intimidante, van a ver que su gramática es súper lógica y hasta elegante. Y todo se basa en esta estructura súper simple. Lo que tenemos a la izquierda son los reactivos. Piensen en ellos como los ingredientes de una receta. Luego está la flecha, que es la acción, la transformación, y a la derecha, ¡voilá!, los productos, o sea, el resultado final. Es literalmente una receta. Ingredientes se transforman en el platillo terminado. Ahora, para hacer la receta todavía más precisa, los químicos añaden unos pequeños detalles. Son estas letritas entre paréntesis. Simplemente nos dicen el estado de cada ingrediente, si es un sólido, un líquido, un gas, o si está disuelto en agua, a lo que le decimos acuoso. Y esto es súper importante, ¿eh? Porque no es lo mismo agregar sal de grano a una sopa que agregarle agua ya salada, ¿verdad? El estado físico importa y mucho. Ok, ahora vamos a diseccionar una ecuación para ver todas sus partes. Primero, las fórmulas, como H2O. Eso nos dice el qué, la identidad de la sustancia. Luego, los numeritos chiquitos, los subíndices, como el 2 en H2. Esos nos dicen cuántos átomos hay por dentro de cada molécula. Y finalmente, los números grandotes de enfrente, los coeficientes. Esos nos dicen cuántas moléculas completas participan en la fiesta. Así que si leemos la receta completa, 2H2 más O2 produce 2H2O, es como leer una historia. 2 moléculas de hidrógeno reaccionan con una molécula de oxígeno para producir 2 moléculas de agua. ¡Listo! Ok, saber leer la receta está genial, pero si queremos cocinar de verdad, si queremos fabricar cosas, medicinas, plásticos, lo que sea, no basta con saber los ingredientes. Necesitamos saber las cantidades exactas. Cuánto de esto o cuánto de aquello. Y aquí es donde la química nos muestra su lado más práctico e ingenioso. Pero aquí nos topamos con un problema, ¿no? ¿Cómo contamos los átomos si son tan increíblemente pequeños que es imposible verlos? No podemos agarrar un átomo y ponerlo en una báscula. Necesitamos como un traductor, un puente que conecte ese mundo microscópico e invisible con nuestro mundo, el de las básculas y los gramos. Y la respuesta a ese problemón es este número, 6.0222 por 10 a la 23. Es un número gigantesco, casi inimaginable. Se le conoce como el número de Avogadro. Y es la pieza clave, el traductor universal entre el mundo atómico y el nuestro. La mejor forma de entenderlo es con una analogía. Así como todos sabemos que una docena son 12 cosas, no importa si son huevos o donas, para un químico un mol es siempre 6.022 por 10 a la 23 cosas. Pueden ser átomos, moléculas, lo que sea. Un mol es simplemente un paquete con esa cantidad específica de partículas. Es la docena del químico. Y aquí es donde todo cobra sentido. La masa molar es simplemente la respuesta a la pregunta, ok, ¿y cuánto pesa en gramos un mol de esto? Y claro, como los átomos son diferentes, un mol de agua no va a pesar lo mismo que un mol de sal de mesa.
Y gracias a esto, ¡magia! Ya no tenemos que contar átomos. Simplemente vamos al laboratorio, ponemos un polvo en la báscula y medimos los gramos. ¡Hemos construido el puente! Ok, ya sabemos leer las recetas y medir los ingredientes. Ahora podemos empezar a organizar nuestra biblioteca de reacciones. Porque, al igual que los libros, las reacciones químicas se pueden clasificar en diferentes géneros, dependiendo del tipo de historia que cuentan. Y básicamente hay 4 tipos principales. Primero, la de síntesis. Es la reacción romántica. 2 cosas se juntan para formar una sola. Luego, la opuesta, la de descomposición. Es la del rompimiento. Una cosa grande se parte en pedazos más pequeños. Después tenemos la de desplazamiento simple. Imaginen que un elemento llega y saca a otro de su compuesto. Y por último, el desplazamiento doble. Aquí ya es un intercambio total. 2 compuestos intercambian parejitas. Y lo increíble es que esto no es teoría de pizarrón, ¿eh? Esto pasa todo el tiempo a nuestro alrededor. Cuando horneamos un pastel y el bicarbonato lo esponja, eso es descomposición. Cuando un clavo se oxida, eso es síntesis. Y cuando alguien se toma un antiácido, está provocando una reacción de doble desplazamiento en su propio estómago. Bueno, ya vimos un montón de cosas. ¿Qué tal si hacemos una pausa y repasamos un par de puntos clave para asegurarnos de que todo quedó clarísimo? ¿Una pequeña prueba rápida? A ver, primera pregunta. En la famosa reacción del agua, 2H2 más O2 se convierte en 2H2O, ¿quiénes son los reactivos? Recordemos, los reactivos son los que empiezan la fiesta, los que están antes de la flecha. Pues claro, el hidrógeno y el oxígeno. El agua es el resultado, el producto. Vamos con la segunda. ¿Cuál de estas opciones es una señal inequívoca de un cambio químico? Si algo se derrite o si le cambiamos la forma, pues sigue siendo lo mismo, ¿no? Son cambios físicos. Pero la formación de burbujas, bingo. Eso nos grita que se está formando un gas, una sustancia nueva. Es una de nuestras pistas de detective. Y la última. Para la masa molar del dióxido de carbono, CO2, ¿cómo lo hacemos? Fácil. Vemos la receta de la molécula. 1 átomo de carbono y 2 de oxígeno. Buscamos sus masas atómicas, que son como su peso individual. Sumamos el peso de un carbono más el peso de 2 oxígenos y eso nos da el peso total de un mol de esa molécula. En este caso, 44 gramos por cada mol. Entonces, para cerrar, quedémonos con esta idea. Las reacciones químicas no son algo ajeno que pasa en un laboratorio. Son, literalmente, la forma en que el universo escribe su historia, a cada instante. Así que la próxima vez que cocinen algo, que vean el óxido en una reja, o simplemente tomen una respiración profunda, recuerden que no solo están viviendo, están siendo testigos y parte de la increíble coreografía cósmica del cambio.